vas a ser más joven de lo que eres hoy? Que hay que arriesgarse. La vida es muy corta, hablando de los temas, entonces la vida es muy corta. O a veces tenemos miedo incluso a tener éxito, ¿no? O sea, ¿no? Como el quitar ese miedo más que al fracaso, porque yo creo que a veces también está el miedo a tener éxito, entonces yo diría que hay que arriesgarse. Ya, porque es muy fácil hablar de la muerte ajena, pero no de la propia ni de los seres que te rodean. Ok, en el emprendimiento a nivel mundial, los fundadores que más escalan rondan los 45 años. La chispa esplendedora está entre los 18 y 34 años, pero en México muchos comienzan cerca de los 34 años. Dato importante, más o menos el 35% de quienes fundan una empresa hoy día son mujeres. Y hoy nos acompaña Amaya Baliño, abogada, experta en levantamiento de capital y emprendimiento, y nos va a ayudar a aterrizar este tema que tanto nos apasiona. Hola, Maya. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Hemos intentado hacer esto, pero por un tema de agendas no lo logramos. Finalmente estamos acá. Y creo que a la persona que está escuchando hoy día este programa especial del emprendimiento, pues creo que la mejor persona para explicarnos qué significa, pues eres tú. ¿Qué es un emprendimiento? ¿Qué es la diferencia entre yo voy a fundar una compañía o tengo una idea y la quiero echar hacia adelante? ¿Cuál es la diferencia entre lo que pensábamos antes que era hacer un negocio y hacerlo hoy día? A ver, yo creo que la diferencia nace en el uso de la tecnología, yo te diría, ¿no? Porque la diferencia entre una empresa o el empresario bis el emprendedor radica en el uso de tecnología, ¿no? Diría que un emprendimiento son esas pequeñas empresas que nacen con una vocación de tecnología, innovación y sobre todo llegar a un nivel que quizá una empresa más tradicional no podría llegar. Nos vamos a ir sacándole punta más adelante. Fíjate que traemos un dato también, que México es el país número 2 detrás de Brasil en temas de apetito de emprendimiento. Pero casualmente, no sé si este dato esté correcto, en el segundo cuarto del 2025, México, por primera vez en muchos años, lidera todo lo que es el tema de Venture Capital, eh, porque de alguna otra manera México está siendo muy sexy para todos los que quieren invertir en negocios de este tipo y hay emprendedores que están también sacando cosas interesantes. Cuéntanos un poquito de eso. O sea, yo como lo veo, ¿no? Desde una perspectiva, comparando el mercado español y el mercado mexicano en este caso, la diferencia que veo son las oportunidades y sobre todo la idiosincrasia de un emprendedor. España me parece que es un país mucho más maduro, donde el emprendedor es una persona o somos personas que no somos tan adversas al riesgo. En cambio, en México, yo noto ese carácter de los mexicanos, que son personas que están dispuestas a apostar lo que tienen y por eso, aparte, veo que es un país que tiene muchas diferencias, con lo cual esas diferencias lleva a crear oportunidades y el mexicano creo que sabe aprovechar esas oportunidades. Entonces, para nosotros, sobre todo también creo que a raíz de la pandemia, con todo el boom de las fintech, además gracias a la ley fintech, que también impulsó la creación, en cierta medida, o la creación de startups tecnológicas, ¿no? Esas innovaciones, dio pie a que emprendedores o personas con ideas innovadoras pudieran emprender y ver esas oportunidades, ¿no? Hablamos de fintech, hablamos de acceso a banca, ¿no? Porque es cierto que México es una población muy desbancarizada. Entonces, el ver esa oportunidad para las fintech como un nicho de mercado donde se puede emprender y gracias a la tecnología llegar a esas personas que están desbancarizadas, pues creo que es una gran oportunidad, ¿no? Y no solo hablo de fintech, puedo hablar de foodtech, de proptech, de deadtech, ¿no? Sectores que son cómo la tecnología, ¿no? Puede llegar a personas o sí, a consumidores que realmente antes estaban desatendidos. Entonces, justo es eso, ¿no? Yo creo que la combinación de ese emprendedor mexicano con ese hambre que tiene de comerse el mundo, visto todas las oportunidades que hay en estos sectores, ¿no?
pues es lo que hace que México sea un país muy atractivo para emprender y nosotros como un venture capital para invertir, ¿no? Es la realidad. O sea, digamos que una empresa tradicional es el que se le ocurre a lo mejor poner una panadería porque tengo la fórmula o la receta para hacer el mejor pan de muerto que existe o el mejor pan dulce que O eso que sabes hacer. algo que yo ya sé hacer y quiero poner mi negocio, Eso es. que no necesariamente es un emprendimiento, aunque sí, porque estoy arrancando, Exacto. pero no es un emprendimiento, digamos, en donde yo veo una oportunidad, un nicho que está poco explotado, que yo lo voy a querer explotar a nivel tecnológico y en donde probablemente tenga mucho apoyo de las fintechs, de los venture capitals, etcétera, si desarrollo algo en donde estoy abriendo a la gente los ojos de que hay una oportunidad en un mercado que no se explota. A diferencia de otro, que el pan pues, es una panadería que a lo mejor hay muchas en la misma zona, aunque arriesga su capital y arriesga su tiempo, arriesga todo, ese a lo mejor no sería tan atractivo tampoco para un venture capital. Diría, ¿sabes qué? Pues te va a ir bien en tu negocio, pero ese es un negocio muy localizado, Exacto. ¿no? O sea, pones tu panadería o pones tu taller de coches o pones lo que sea, pero escalabilidad podría ser una diferencia entre una y otra. Exactamente, justo, Juan. Ahí le has dado, ¿no? La escalabilidad, que es esa vocación, ¿no? De poder llegar a través de la tecnología a más personas y sobre todo los modelos disruptivos, ¿no? Son modelos disruptivos que lo que dices, ¿no? Que un pan quizá es un sector más tradicional, ya existe una panadería, ¿no? Pero, por ejemplo, Clip, por poner un ejemplo de una empresa del portafolio, ¿no? El poder datáfonos que se conectan a través de el terminal, eso es, perdón. El terminal móvil que se conecta a través de un móvil para poder hacer pagos en la tiendita de la esquina, en un mercado, pues es justo esa diferencia que puede hacer frente a un negocio más tradicional, un zapatero, por ejemplo, ¿no? Volviendo a ese ejemplo de panaderías, zapateros, ¿no? Que un negocio que es más, que aprovecha la tecnología para, efectivamente, que es un modelo más escalable y llegar a más usuarios. Exacto, ese ejemplo que diste le va a servir al panadero, al zapatero, al del taller mecánico, al de su farmacia, al del que sea. Entonces, él sí es escalable Exacto. a base de tecnología. Exacto. Y el otro, digamos que se va a crear un negocio que puede ser muy bueno, pero que es mucho más difícil escalar. Exacto. Oye, ¿y en dónde quedan, por ejemplo? Porque hay un híbrido. Qué bueno que toca, Juan, lo de los panaderos, porque hoy hemos visto panaderías que pues antes era así, la panadería de la esquina, de la zona y todo, pero hoy también, gracias a la tecnología y a los sistemas de compra vía tecnología y entrega a domicilio, cuestiones así, tienes a una persona incluso que tú conoces, ¿no? Que hace unos panes que son buenísimos, que son 11 panaderías. 11 panaderías, que son buenísimos, son carísimos. Hombre, pruébalo. Pero además, según entiendo, son panes que se hacen en la colonia quién sabe qué y tienen sus sucursales muy pequeñas y su delivery, entonces las compras ya son en línea y hacen las entregas y con empresas de logística, o sea, también la tecnología, pero ahí en dónde queda, o sea, el panadero sigue siendo el panadero como empresario tradicional y la empresa que hace viable la compra en línea y la entrega y todo lo demás sería esa empresa entonces el startup. Eso es. Es un modelo que quizá entra más dentro de una definición de startup, pero también luego, ¿no? La definición de startup también se puede definir por la vía, el curso que siguen, ¿no? ¿A qué me refiero con eso, no? Una startup generalmente su vocación, por así decirlo, es levantar capital. No generalmente, ¿no? No es la regla estricta. Forzosa. Exacto, no forzosamente, estrictamente es un levantamiento de capital, ¿no? Pero son startups que buscan también ceder participación con el fin de Poder materializar una idea que de otro modo sería muy complicada. Oye, exactamente qué es un venture capital. Pues un venture capital es un fondo de inversión que invierte en estas startups, ¿no? En esas empresas innovadoras y escalables. Entonces, A ver, es como una cadena, ¿no? Para ponerlo un poquito más Eso claro, es. a ver, imagínate que yo soy el fondo de inversión. No es mi dinero. Es dinero Exacto. de gente que cree en los proyectos que yo voy a invertir. exacto. Y ellos a su vez van a recibir un rendimiento de lo que el portafolio de inversiones en X y Y empresas o emprendimientos les genere. Y eso es la función. Entonces el Venture Capital dice, yo tengo que darle resultados a mis socios por el dinero que están metiendo y tengo que buscar negocios o emprendimientos que me aseguren darles esos rendimientos. Y esto lo entiendo que a lo mejor en alguno le pegas
fuertísimo, entonces cubres gran parte de tu portafolio y en otro le arriesgas y ¿sabes qué? Pues no levanta o no jala. ¿Tienes esa estadística? Sí. Más o menos, a ver, como 60 son las que pueden tronar, más o menos. O sea, sí es un número, bueno, déjame revisar bien los números porque lo estaba diciendo en pesos. O sea, primero déjame entrar en qué es un venture capital, ¿no? Un venture capital diría que es eso, es un producto financiero realmente, ¿no? Así yo lo definiría, pero es un fondo que con ese fondo tú vas a invertir en las startups que tú defines desde un inicio. Es decir, yo voy a definir en un que se llama, es un Private Placement Memorandum, que es como un documento de marketing donde yo voy a describir exactamente en qué compañías voy a invertir y en qué localización, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, el Fondo 3 va a invertir en startups en toda Latinoamérica en early stage. Y sectores son agnósticos, es decir, que vamos a invertir en todo tipo de sectores tecnológicos, ¿no? Y con esa tesis de inversión, que a eso se le llama tesis de inversión, nosotros salimos a levantar capital. Y entonces, justo, ¿no? Ahí es donde esos inversionistas, que pueden ser institucionales, family offices o personas con cierto capital, ¿no? High net worth individuals, invierten en nuestro fondo y nosotros administramos ese fondo para invertir cantidades o ciertos montos de inversión en las compañías. ¿Pero qué lo hace venture? ¿Por qué la diferencia? Porque eso que dices es básicamente lo que hace cualquier fondo. Eso es. Pero no en venture capital. Vale. Creo que, y según, no soy ningún experto, pero según el venture es porque dentro de sus planes o memorándum de inversión, como acabas de decir, está entrar, hacer cierta utilidad en cierto tiempo y salir. No es quedarse. Es correcto. Y esa es la diferencia entre un fondo tradicional y un venture capital, ¿no? La principal. O sea, Eso y el tema tecnológico. O no necesariamente el tema tecnológico, porque hay venture capitals de otro tipo de negocios también. Totalmente. Ya. Totalmente. O sea, en nuestro caso es tech, ¿no? O sea, nuestro venture capital es de tecnología, sector Sí. agnóstico. Lo que lo hace venture es el riesgo, ¿no? Es decir, nosotros invertimos en early stage, son etapas tempranas, Sí, sí. desde semilla puede ser hasta una serie A. Es decir, entonces ahí tenemos un riesgo, porque claro, la compañía en el momento que nosotros invertimos puede estar empezando o quizá ya tiene tracción, pero no sabemos cómo puede continuar. Claro. Entonces, en ese momento tú estás asumiendo un riesgo en el día 1 de inversión y ahí es donde viene el balance de un fondo. Tienes que tener un portafolio diversificado de unas 40 startups con el objetivo de que 2, 3 sean el fund maker y de ahí pues obtengas el retorno que a los inversionistas pues les hace atractivo invertir en un fondo de Y esas esos. subsidian a las que no funcionan, con la esperanza de que alguna de las que no funcionan de repente funcione también e ir poniendo esa balanza más equilibrada, ¿no? Y Juan, a tu pregunta, ¿no? Un fondo de inversión, el nuestro, por ejemplo, ¿no? Tiene una duración de entre 8 y 10 años. Entonces, claro que los tiempos de inversión, o lo que dices, ¿no? De tener que invertir, que esa startup haga o sus números crezcan, su tracción crezca, es en menos tiempo que quizá en una compañía más tradicional, como un fondo de inversión más tradicional, ¿no? Entonces, Y transcurridos los 8 años se salen. depende. O sea, hay en startups donde nos hemos salido quizá al 2, 3 años porque ha habido una muy buena o un muy buen retorno de inversión por quizá una venta secundaria, ¿no? Es normalmente una forma de salir. Sí. Y hay en otras donde quizá el mercado, por ejemplo, algunas startups que se plantean más hacer una IPO, el mercado quizá no sea el adecuado para hacerlo, entonces hay momentos en el que se tiene que esperar pues quizá un plazo más largo para hacer una salida de mercado en esas startups. Pero su objeto es salir, ¿por qué no quedarse? ¿Por qué no quedarse como accionistas para siempre? ¿No? Hay que reunir dividendo. Pero tienes que, rindes dividendos. Imagínate, si tú eres accionista de toda la vida de Starbucks, vas a dar dividendos y a tener dividendos toda tu vida. ¿Para qué te saldrías? Pues, o sea, no puede, o sea, es porque no son como tal dividendos. O sea, el fondo genera el retorno en el momento en el que se vende la participación. Es decir, yo en el momento en el que tengo acciones... Que no es un negocio de flujo para el inversionista final, es al final. O sea, si tú entras, entras con uno y en 3 años te doy 3. por eso se dice fondo. Porque va Porque- a fondo, no va a flujo.
No. No es una inversión de Un fondo de estructura porque está fondeado, menso. Pero puede ser- no, pero sí, O el sí fondo como del mar, como el fondo del mar. que tiene un fondo. Pero sí Perdón, puede haber, entendí todo mal. no, porque sí puede haber que tú negocies que puede haber ciertos dividendos. O sea, eso puede ser un caso que sí puede ser, ¿no? Ok. En nuestro caso no se negocia que haya dividendos en las startups al ser compañías tan tempranas y que los dividendos pues realmente no se distribuyen. Entonces también tus No lo sangras. inversionistas. No sangras al startup Exacto, quitándole dividendos. exacto. O sea, sí, Sí, ahí usas la lana para crear y reinviertes y eso demás. es. Pero tus inversionistas que entran les dices, tú no vas a ver dinero hasta en tanto tiempo y ellos están felices así. Pues no sé si felices, pero pues es lo que... El dinero igual me lo dan. Sí, anda. Claro. Solo estarán felices, si no, no entrarían, ¿no? Porque eso lo saben Oye, desde Maya, antes. perdón. Quiero pensar o es una sorpresa. No. Y a ver, y sí que es cierto que a veces puede haber, en el momento en el que haces una salida parcial de alguna compañía, se puede retornar. También depende de cómo O- estés o- o lo valorado el dejas. vehículo, eso es. Pero se puede retornar, o sea, si en el momento, invierto en el año 1 en una compañía, ¿no? Imaginaros que en el año 5 hemos hecho un exit de esa compañía con dividendos, ese retorno se puede distribuir exactamente a los inversionistas. Oye, dime una cosa, porque ahorita dijiste una palabra que casi todos hemos escuchado, pero que poca gente sabe qué significa un IPO. Es una salida a bolsa. Ok. Y es la salida inicial. Es la salida inicial a bolsa, exactamente. Ok. ¿Y eso en qué? Estados Unidos. Normalmente son en Estados Unidos. México. Pues en México todavía estamos, o sea, o nos gustaría tener una salidas en México. De hecho, Viva, la bolsa Es justo, sí. justo, está tratando de que más startups mexicanas o se tengan más salidas en la bolsa. O sea, que está digamos, en la agenda de que pueda ser algo interesante. El Sí. tema del IPO en México. En México, exactamente. Mira, qué bueno. Y hablas de tecnología y justo Pero también... perdón, Miguel, es que el IPO de tecnología, de startups, porque IPOs de las empresas normales son del día a día. Claro, no, pero Juan hizo la Es- pregunta general que es una... ¿Qué significa un IPO? Sí, mira que México, hablas de que ahorita nos cuentas a qué empresa representas y qué haces ahí dentro, pero también México tiene una penetración digital del 80%, un poquito hasta más, ¿no? Es uno de los países que más usa tecnología. Yo soy de un país que pues ha pasado muchas cosas, pero escucho a muchos mexicanos que le pegan mucho a su país y México es increíble, realmente desde todo punto de vista y más con este tema de emprendimiento. Tienes remesas records, tienes el nearshoring que está ahí coqueteando en que explota o no explota, pero como lugar para emprendimiento ya nos dijiste que ciertamente México está siendo interesante. ¿Qué es un unicornio realmente y cuántos unicornios tiene México? Guau, ahora las cifras no me las he más pillado. ¿Pero tienes una idea? Quizás falta alguna en la cuenta, pero... Serán 6, más igual. ¿ok? Ahora mismo no me acuerdo. Todos son con tecnología. Sí, bueno, a ver si quieres lo revisamos, ¿eh? Que son Clip, Clip, Mercado Libre. no, pero ese es argentino. No, pero es unicornio en México, de su operación mexicana. Bueno, da igual, pero han sido varias las Kavak. que son unicornios. Kavak, efectivamente Kavak. Ahora Capital Bank, Capital, exactamente. menos de un mes. Clara también. Bien. A ver, ¿qué es un unicornio? Porque nosotros hablamos de eso como si todo el mundo supiera. ¡Ay, es un unicornio! La gente no sabe qué es. Es un animalito. Ese es un animal. Que no existe, ¿eh? Ficticio, porque efectivamente todo es muy difícil, ¿no? Evaluar una empresa. Entonces es cuando valen más de 100 billones de... $1.000 millones. Eso, es que sí, 1.000 millones. Más de 1.000 millones de Más de dólares. 1.000 millones de dólares. Eso se considera un unicornio a una empresa que empezó de cero. Exacto. Ok. ¿Y cómo llegas a valorar ese $1.000 millones? O sea, Es una muy buena pregunta. ¿sí? Sí, porque, o sea, la evaluación de una empresa, ¿no? Que es como nosotros también, o sea, cuando invertimos en una compañía, es una evaluación. Y tú, el emprendedor, es el que establece esa evaluación conforme a ciertos units económicos. Hay ciertas fórmulas para establecer esa evaluación, como número de veces en ventas, cuánto revenue tienes, pero hay veces que es más como un benchmark de cuánto vale mi competencia que tengo yo y con eso
estable, una evaluación. Hay mucha Está muy gente- interesante porque espérame a ver qué pasa con una... Ustedes son early stages, o sea, de los que entran al mero principio, a veces hasta semilla. O sea, todavía no hay negocio. Todavía están en idea, a nivel idea. Y a nivel idea, en un negocio que no tiene benchmark como una competencia, como el que ya conoces, como Pass Post, ¿cómo le das valor? Eso, me acuerdo que en un panel que estuvimos, que justo nos hicieron la misma pregunta, uno de los managing partners lo que hizo fue, Así. así se va. Y es en la mesa del comité que decida eso, ¿qué opina? Pues yo le veo mucho futuro, pues yo también, pues vamos, pues para mí vale 10, pues para mí 15, 12, dejémoslo en 8. O sea, así, es así. Para entrar justo a Wow. esa... quiero que nos expliques y que la audiencia también conozca qué hace Amaya en la organización a la cual representas para pasar precisamente a esa conversación. Pues mira, yo diría que sobre todo es invertir en personas y sobre todo invertir en personas que impactan. Yo es lo que diría, ¿no? O sea, mi día a día es, yo soy la abogada, entonces reviso todos los temas legales, todos los contratos, desde la estructuración del fondo hasta el concretar la inversión. Pero básicamente yo diría que es eso, ¿no? Invertimos en personas que tienen emprendimientos que impactan. Y a mí eso es lo que más me gusta. ¿Eso de quién? ¿Del Impacto. el impacto? Pues A juicio de ella, pues ella Claro. era la que ve. No, pero el que este cuate sí sabe. Usted, pues, Pero papanacas, hay un comité. Los garrobal. ¿no? no, Hay un no, comité sí, que... a saber, O sea, hay que impactarlos a ellos. o sea, quiero decir, impactan, o sea, son sectores que impactan en la población. Luego eso se mide. O sea, quiero decir, como en un fondo, como se hace una inversión, es a través de un comité de inversiones y de ahí se decide qué cantidad se invierte y si se invierte. O sea, primero, si se invierte o no y cuánto se invierte, ¿no? Y se asume si va a impactar o no, porque ahí también es... O sea, sí y no, porque, o sea, a ver, el impacto creo que es muy subjetivo, ¿no? O sea, decir que impacta algo o no, ojo, el primero es mi punto de vista, ¿no? Decir que yo creo que estoy trabajando en un sector que impacto vidas de personas y sobre todo, pues, el hecho de apoyar con capital a personas que necesitan capital, para mí es un impacto, ¿no? Porque hay veces que nos encontramos con founders que no tienen tanto acceso a capital, es una realidad. Entonces, para mí esa premisa ya es generar un impacto en alguien que necesita capital, pero sobre todo luego el modelo de negocio puede impactar en la sociedad. Luego hay que evaluar de qué manera impacta. Estaba yo malentendiendo el impacto. Pero tú vamos a hacer una pregunta para establecer. También creo que tiene que ver, si tú te sientas con el presidente de X Startup o el dueño de X Startup, yo creo que si hay un feeling de saber, este cuate, pues de entrada ni siquiera se dedica a esto. No tienen ni idea de esto. No tienen que caerse muertos, ni tienen los elementos, ni nada. Es al impacto al que yo me refería. Su idea está medio por los cielos, igual y sería buena, pero de entrada con él al frente, que es su empresa y lo que sea, pues no le veo ni pies ni cabeza. Y justo lo que dice Juan Ya. es lo que nos ocurre a nosotros y ahora sí entramos en la carnita del tema. Que mucha gente a quienes hemos tenido oportunidad de presentarles nuestra propuesta, dicen que la muerte no es negocio, ¿sí? Y sin querer nos topamos con, ¿recuerdas lo que es DeathTech? Claro. ¿Nos puedes a nuestra audiencia decir qué es Tú DeathTech? lo sabes mejor que yo. DeathTech es nada más ese sector que se dedica ahora al afterlife. ¿Ok? Es un sector como el InsurTech a seguros, DeathTech está para el afterlife. Y es un sector relativamente nuevo. A la muerte. Totalmente. Al afterlife o después sí, de la sí, muerte o whatever you want. Ay, gasté en inglés para que veas uno, ¿no? Sí. El Ah, purgo. dilo, Pero sí es un... ¿En vasco? Es un... ¿Vasco cómo se diría? ¿Cómo se diría DeathTech? Después de la muerte. Afterlife, o sea, después de... Afterlife. En vasco, no. No, ay, joder, me habéis pillado, ¿eh? No. a ver En si- italiano, ¿cómo se diría? Il norte. No, es Edith English, vas a decir un DeathTech. Pero entonces, volviendo al tema DeathTech. de DeathTech y todos los asuntos que tienen que ver, no necesariamente con la muerte, sino con tu preparación previa, dejar tus asuntos en orden. Todos los sectores conocidos se han digitalizado. Y nos gustaría conocer tu opinión y experiencia con respecto a esta etapa de la vida que todos pasamos por acá. Nos afectan individuos, afectaremos a individuos, pero al final la digitalización del sector
¿Está encaminada? ¿La muerte realmente es el nuevo unicornio? ¿Cómo lo ves? A ver, yo diría que sí, ¿no? Que es cuestión de tiempo y es una realidad que todos vamos a llegar ahí. O sea, esa es ¿no? Como la mayor premisa de que es una realidad. Entonces, ¿qué mejor que planear las cosas? O sea, lo mismo que planeas un matrimonio, en dónde quieres vivir, hay mejores planeados y peores planeados, ¿no? Pero o sea, y además es algo que, por ejemplo, en derecho siempre nos lo decían, ¿no? Los mejores matrimonios son los que planean su divorcio, aunque suene como muy contractual, porque a veces puede sonar frío, ¿no? Y contractual. Yo creo que este tipo de... Si cásate con quien te quiera, con quien vas a tener un buen divorcio. Algo así. Exacto, Ajá. exacto. O sea, no sé si a ti también te lo dijeron, Yo la escuché así. pero a mí esa frase me marcó o sea, te pones a reflexionarlo y es cierto, ¿no? Son ciertos acontecimientos de tu vida que pueden pasar o no. En este caso, la muerte puede pasar y qué mejor Va a pasar. Bueno, exacto, perdón, la muerte va a pasar, entonces, qué mejor que tengas todo planificado. Y Pero ¿por qué ahora se vuelve una nueva moda o un potencial unicornio? O sea, ¿por qué ahora? La muerte pues, siempre ha existido. pues porque la tecnología todavía no ha penetrado en O ese sea, es una sector. parte donde la tecnología no ha entrado. Entonces, a la hora que entre, dada pues, la magnitud, Exacto, la todo vamos a oportunidad del mercado. tendría que explotar, ¿no? Es decir, como... Nunca vas a ser más joven de lo que eres hoy. Cada día estás más cerca de morir. Totalmente. Totalmente. Entonces, algo que la gente empieza a darse cuenta, y por eso este sector nuevo creo que sí es, que va a tomar una relevancia importantísima en el mundo, porque la gente ya va a empezar a tomar conciencia, porque es muy fácil hablar de la muerte ajena, pero no de la propia ni de los seres que te rodean. Y ahora cada vez más se Y plantea sobre mejor. todo, también, Juan, yo creo que ha cambiado mucho nuestra mentalidad, ¿no? O sea, yo lo veo igual, lo veo con mi madre, ¿no? Porque es una conversación que ya hemos tenido y mi madre, por ejemplo, ya nos ha dicho, bueno, lo mejor es que hagáis vuestro testamento, mi hermano ya lo ha hecho, a mí me toca hacerlo este año y sé que es un paso que dices, jo, pues tengo 32 años y ya tengo que hacer un testamento, pero creo que es una forma de verlo y decir, pues qué mejor que planificarlo ahora y no a posteriori cuando ya no puedo revertir la situación, ¿no? Y es una conversación que, por ejemplo, ahora que acabo de llegar de España he tenido con mi madre y le pregunté, bueno, ¿y el día que fallezcas qué te gustaría hacer? Y su respuesta fue, me gustaría que hicierais algo sencillo, no quiero un funeral, quiero que esté toda pues, la gente querida, que me incineréis y que pues las cenizas las llevéis a algún lugar que a vosotros, que hayamos pasado muy buenos momentos, ¿no? Que yo para ellas sé Supongo que le dijiste descarga Passpost y ponlo. le dije descargamos exactamente y ponlo ahí, Y exactamente. ya lo hizo. Y ya lo hice. Me parece perfecto. Pero, fíjate, es muy emocional, es muy humano. Sí. Hay gente que lo ve por el lado... Me pasa que nosotros también no somos una persona que podamos hablar con mucha objetividad al respecto porque estamos muy metidos Sí. acá, pero hay gente que particularmente no planea porque no le gusta hablar de la muerte. Exacto. Es un tema tabú. Es un tema tremendamente tabú. 1 de cada 10 mexicanos apenas está haciendo algún tipo de planificación. Y esta planificación también la podemos llevar a cualquier lugar del mundo. España tiene una cosa buena porque tiene rato trabajando este tema y tiene una penetración de productos Afterlife un poco bien madura, pero estamos en Latinoamérica, estamos en México y el apetito, digamos, del que pone dinero, ¿sí? El venture capital y todo lo demás. ¿Está viendo este sector o todavía es muy verde para considerarlo? Yo creo que es muy verde para considerarlo en el sentido de que todavía, pues como vosotros, sois de los pocos emprendedores que estáis primero viendo una oportunidad, ¿no? Tratándola con naturalismo, que creo que eso es fundamental, siendo algo tan... Sí, sí. y humano. Y ahí es donde nosotros como Venture Capital vamos viendo esas oportunidades y cómo va creciendo este sector que hasta hace unos años realmente no había ningún emprendedor
creando oportunidades en este sector. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Y ahorita, y ahora hay muy pocos con todo el que llevamos. Ya un Sí, par de... estamos en esta mesa gracias a él, al que se le ocurrió la idea y juntarnos a todos de alguna forma. Pero justo cuando a él se le ocurrió, 2014, 2013, Por ahí. pues fíjate que la tecnología no estaba dándole precisamente la garantía para que esto funcionase correctamente. Hoy creo que ya con blockchain, con NFT, con verificación ya de identidad y todo este tipo de cosas, puedes hacer una cantidad de arreglos que es casi una tontería no hacerlo, ¿sí? Sí. Mucha gente todavía está en este tema de awareness y de entender todo lo demás, pero a ver, mientras este sector del DevTech crezca, pues va a ser más notable para todos. Nosotros ya estamos metidos muy en esto, pero quienes nos estén escuchando y tengan alguna idea, Hasta el fondo. pues, ¿qué recomendación le das a estos emprendedores que quieren trabajar? Porque hay otro tema interesantísimo y creo que a ti te gusta, que es el tema de la economía plateada. No es un tema de que lo vamos a esquivar, ¿no? O sea, ya la longevidad está allí, ya no son 34 años, la expectativa de vida son 79 y tanto en México, y va creciendo más. Entonces, ¿a dónde va todo este tema de no solamente el DevTech, sino está el AgeTech, ¿no? Que de alguna otra forma Sí, conviven juntos, ¿no? exacto. ¿Qué son? Startups de tecnología diseñadas o enfocadas a personas de economía plateada. Exacto. Ese es el H-Tech. Ok, H-Tech. H-Tech es como los startups de tecnología enfocados a un mercado de economía plateada, ¿correcto? Buenísimo. Nada más aquí sí que os quería hacer una pregunta porque me interesa, ¿no? ¿Cómo es que nació este Factores. proyecto? Sí, Pues un poco, yo soy abogado también, igual que tú, y un poquito de las preguntas que nos hacen y los asuntos que me llegaban, hablaban muchísimo de la planificación y mucha gente quería planificar cosas que no son necesariamente planificables desde el punto de vista legal al menos, ¿no? Como pues hasta cuestiones emocionales, incluso que querían ver si las metían a testamento. Y no, vaya, pues de poderla meter la puedes meter, pero sería un poco absurdo con lo dinámico que es todo esto. Entonces, no existía la tecnología en aquel momento para hacerlo de una forma segura. Y empecé a pensarlo y a darle vueltas y a hablarlo con gente y de repente, ya con la tecnología, un día hablo con Juan Manuel y le cuento la historia y me dice, yo estoy dentro. Sí, a mí lo que me pareció muy interesante era, oye, mi mamá murió hace algunos años, mi hermana murió hace algunos años también, y es inevitable que dejan problemas y que dejen cosas o preguntas sin resolver. ¿Qué quería, qué pensaba, qué le hubiera gustado que sucediera, qué le hubiera gustado que yo me enterara? A lo mejor a una edad mayor de la que tenía cuando se fue. Por ejemplo, cuando se fue, lo que me pudiera haber dicho no lo iba yo a entender. Entonces, cuando dejas un mensaje que en ese momento eran puros mensajes póstumos, digo, ¿qué te parecería que tu mamá la vieras en video el día de tu cumpleaños después de que tu mamá se fue? Dije, no, para mí sería maravilloso, maravilloso poder ver a mi mamá. Que me dijera lo que fuera, porque además la ves como estaba. Y esto, la ventaja que yo le vi, es justo eso. Es, oye, mi mamá cuando se fue, yo ya estaba pues, casi como ahorita, pero cuando están muy chicos, lo que les puedas decir no lo entienden por la misma edad. Entonces dejas un mensaje para que les llegue a su cumpleaños 25 o a su cumpleaños 30 o a su cumpleaños 32. Estés o no estés, vas a ser una persona distinta a la que fuiste cuando grabaste el mensaje. Incluso hemos peloteado, ¿sabes qué? Yo ya me dejé, por ejemplo, un mensaje para mí dentro de 10 años. A ver si estoy en el mismo canal que voy ahorita, a ver qué pasaba, a ver todo, para que no se te olvide más o menos ni quién eres, ni cuál era tu propósito, ni cuáles eran tus objetivos. Entonces, la parte emocional fue a mí la que me ganó desde el principio. Y luego la parte patrimonial, porque también le llegaban a él asuntos de, oye, es que se murió, mendigo viejo, no sabía, no sé ni qué me dejó un relajo en la empresa, dejó un relajo de quién son sus pinturas y sus cosas y su coche, que era mi favorito. ¿A quién se lo dejó? Y más allá de que podría existir un testamento diciendo eso, arranca esto principalmente con el tema emocional. Sí, con la emocional. Y luego, conforme avanzamos, entramos a la industria seguro, entra Miguel adelante a través de un headhunter, empieza a dirigir la empresa, empieza a llevarlo todo, Juan, perdón, y descubre un dato importantísimo, que es que hay 100,000 millones de pesos en bienes que nadie sabe quién son.
Y nadie sabe de quiénes son porque se murieron y se perdieron y nadie avisó. Las cuentitas aquí, las pólizas de seguro acá, los inmuebles no registrados o fuera de México o fuera En de Estados Unidos hay un día de la propiedad no reclamada, el 1 de febrero. todo eso surge. Todo este desmadre que hay. Entonces tenemos ya los dos aspectos, ¿no? La parte emocional y la parte patrimonial. Y entonces empezamos a meternos a todo el tema de planeación de vida. Y ahí ya metimos a las mascotas, a las redes sociales, a un estado patrimonial, al Infonavit, al IMSS, todo para que realmente tengas toda una planeación de vida en un solo sitio, ¿no? Y ya puedas estar tranquilo. Y en el que además celular, claro. es que eso es importante. Y que todo lo dinámico. controlas desde lo que traes en la mano. Y dinámico, que lo puedas ir actualizando día a día, porque una cosa es que yo vaya a llegar a mi testamento y les diga son 33 a cada uno de ustedes. ¿De qué? Pues de lo que tengo hoy, ¿no? Y si acaso haré un legado. ¿El legado de qué? De lo que tengo hoy. Pero mi patrimonio es dinámico. ¿Qué va a pasar con lo de mañana? Y mi relación con ustedes también es dinámica, ¿no? Entonces, todas esas cosas, pues es una forma, es una herramienta que te resuelve todos esos problemas. El emocional, el patrimonial y el de planeación. Incluso un poquito el legal, aun cuando es importante decir que no somos un testamento. Esto va a estar publicado todavía en el mes de septiembre, mes del testamento en México. Pero como lo define perfectamente Juan Carlos, es el complemento perfecto del testamento. Lo que haces aquí no lo puedes hacer en un testamento, pero lo que haces en un testamento lo puedes incluir dentro de Passpose. Dentro de este nuevo concepto, esta nueva categoría, ¿tú conoces algo al respecto? ¿Has tenido oportunidad de conocer alguna aplicación en el mundo que esté haciendo algo parecido? La de Empathy, que te he comentado Sí, que en Estados Unidos. en Estados Unidos. Ajá. Que hace algo tremendamente parecido, pero en una sociedad creo que más avanzada o preparada para este tipo de cosas, ¿no? Y Farwill, que también hace testamentos online. La inglesa. Exacto. ¿Y cómo notas ese, digamos, asomarse en, digamos, mercados donde hay más capital y sí están metiéndole dinero? ¿Eso es un buen indicio para lo que pueda ocurrir más adelante o sencillamente es un dato aislado? No, definitivamente sí es. O sea, yo creo que el capital va. A ver, el capital va a emprendedores donde el mercado, la oportunidad, ¿no? Nosotros cuando invertimos en una startup es porque el mercado y la oportunidad avalan que puede ser una buena oportunidad para nosotros y que puede crecer, ¿no? En este sector donde apenas están empezando los primeros emprendedores a crear sus startups con un mercado mundial, ¿no? Porque al final es población mundial. En tu celular lo traes. Y exacto. A nosotros, evidentemente, es un sector que nos va a llamar la atención y yo creo que nos está llamando lo mismo que el Silver Economy, ¿no? Es el mismo ejemplo. Hace un año empezamos a entender y a ver startups en Silver Economy, algo que pues hasta hace unos años, o lo que he dicho, ¿no? Hasta el año pasado, no había startups en Silver Economy. Explica a la audiencia qué es Silver Economy para que lo entiendan un poquito más. Pues Silver Economy se llama a esas personas que son mayores de 50 años o esa población que es mayor de 50 años. ¿Y que va a buscar andaderas o pañales o cosas así? ¿O hay oportunidad de otro tipo de cosas? Pañales. Es que eso pañales, exacto. Pañales. Pero eso sí la concepción que se tiene, ¿no? Y justo hoy, hablando con Alberto, hemos hablado, Alberto Saracho, el founder de Soy Más. Soy Más, va a venir en el programa. Que va a venir, exacto. Justo es lo que me decía, ¿no? Que esta generación de personas mayores a 50 años ahora son CEOs de empresas, están emprendiendo. Aquí tenemos también otro ejemplo, ¿no? Con Juan. Y son personas que la jubilación llega más o menos sobre los 65 años, pero que evidentemente la esperanza de vida ahora son 8 más, queda un buen... Eso es, 20 años más, y lo que se busca es, o lo que se está buscando en esa longevidad es esa calidad de vida, ¿no? Y esa vida digna. Y este tipo de personas la tienen. Y no es, o sea, la generación anterior, igual de nuestras abuelas, la mía, por ejemplo, no, pero conozco abuelas que igual eran más de estarse en el sofá. Hoy en día, estas personas de 65 años quieren viajar,
tienen finanzas, quieren aprender, no sé, son otras... Hacer deportes. Quieren hacer extraños, deportes, exacto, o probar cosas nuevas, Mm. no sé, como que es otra, ha cambiado muchísimo la generación y hoy la longevidad y el envejecer dignamente es algo que está muy penetrado en la sociedad y este tipo de startups de Silver Economy es lo que hacen, ¿no? Buscar pues otros modelos para enfocados en esa población que realmente pues es México, bueno, o el Caribe, no es una población que tenemos ahora en América Latina y el Caribe de 116.000 millones personas mayores de 50, pero se espera que para el 2050 esas personas lleguen a 200 millones de personas. Exacto, Sí. exacto. Entonces, Es un evidentemente, problema demográfico. es un problema demográfico donde, pues, Y es una oportunidad de consumo exacto, también. es una oportunidad de consumo. De Y es productos y cierto, servicios. porque la Sí, mayoría de, lo que también justo es un tema, ¿no? La mayoría de las personas que consumen los productos en las plataformas digitales, cualquier, ¿no? Restaurantes, viajes, son personas mayores de 50 años. O sea, los baby boomers también dentro de esa categoría tienen dinero. Bueno, en Estados Unidos hay un caso increíble de gente que tiene mucho dinero, levantaron empresas, pero sus generaciones que vienen en camino no las quieren. Entonces, ahí hay otro negocio, que hay gente que está diciendo, ok, yo te ayudo a echar a andar la empresa y tú vives de lo que te pueda dar. También, exacto. Entonces, Silver Economy, para entenderlo perfecto y darle forma, es economía plateada también acá. Eso es. Ya hay bancos que están mirando esto con mucho detalle porque realmente ya no es un tema que va a explotar, está explotando. Está La explotando. tasa de natalidad se vino bajo, la longevidad se está estirando y entonces tenemos también, para ir también cerrando, el DevTech como una tremenda oportunidad para... Es doble oportunidad. A ver, individualmente las personas van a tener una herramienta que hoy... Hicimos una encuesta alguna vez y 95% de los que participaron decían que sí estaban dispuestos a dejar sus asuntos en orden. Pero el 80 y cuánto, 87% decía que no sabía por dónde empezar. ¿Qué tiene que ver esto con educación financiera? ¿O no tiene nada que ver con Buena educación pregunta. financiera? Qué buena pregunta, la verdad. Pues no sé si va más allá, ¿no? Yo creo que es en general de la planificación, ¿no? O sea, yo creo que es el miedo a veces a no saber, o sea, el miedo de no saber por dónde empezar para mí es el no saber planificar o el tener miedo a planificar las cosas. Es incómodo, ¿no crees? Es incómodo, exacto. Son conversaciones incómodas y también uno mismo, ¿no? Porque reflexionar en cómo quiero planificar, a veces uno mismo tampoco tiene la respuesta, entonces es cuestión también de hacerse las preguntas correctas. Y a veces nos cuesta hacernos las preguntas correctas por miedo, por estar incómodos, como bien has dicho, Juan. Yo creo que va más por ahí. No es un tema de planificación financiera, que puede ser en parte sí, pero creo que es más un tema que a veces tocarnos esa vulnerabilidad o lo emocional nos duele y nos cuesta. ¿Qué hace falta para que la aguja se mueva? Digamos, si estamos hablando de fintech, estamos un poco de planificación financiera, productos que te ayuden a mayores rentabilidad, a, qué sé yo, mejores transacciones. Ahora hagamos la analogía con lo que estamos conversando. Pues por supuesto la tecnología te cambia absolutamente todo el juego. En el tema de la planificación emocional, porque vamos a decirlo de esa manera, para no dejar asuntos emocionales o financieros en desorden. Uh-huh. ¿Qué crees tú que haga falta para inspirar tanto al sector inversor como al consumidor final a que digan, ok, creo que es el momento de hacerlo? ¿Es moda? ¿Hay alguna condición en particular que es necesario? ¿Hace falta otra pandemia para que despertemos y abramos los ojos? ¿Cómo lo ves? Para que haya conciencia, digamos. Es que es crear conciencia. Yo creo que va por ahí, ¿no? Entonces, me ha puesto muy fácil porque pues al final startups como vosotros es lo que hacen, crear conciencia. Y lo que decía, es un tema de hacer las cosas más fáciles. ¿Cómo se hacen las cosas más fáciles? Hablando de ellas y haciendo que sea un tema natural.
En el momento en el que superas esa barrera y creas esa conciencia, yo creo que ahí es donde... Y das herramientas, que es lo que vosotros estáis haciendo, dar herramientas. Y Normalizando. soluciones y normalizando el tema, exacto. Entonces son ese tipo de soluciones que a veces, y encima lo que decís, a la mano de todo, o sea, que esté a la mano de, a tu mano, ¿no? En un móvil, ¿no? Ese es el tipo de herramientas que las personas comunes, ¿no? necesitamos para, pues, poder planificar tanto lo emocional, lo patrimonial, ¿no? Y trascender, palabra que se trascender. usa mucho también aquí en la mesa. Pues bueno, vaya, agradecemos tremendamente que hayas aceptado la invitación. La gente que esté interesada y tenga un proyecto y quiera de repente tener su idea de si puede participar o no en este tema de Venture Capital, ¿a dónde te puede escribir o dónde puede encontrar información con respecto a tu firma, ¿no? Pues en mi perfil de LinkedIn me podéis contactar a Amaya Baliño Sand. La pondremos abajo en la descripción para que le piquen y me puedan llegar directamente. Y ahí me podéis escribir y trato de contestar, más rápido o más lento, pero siempre contesto. Y en nuestra página web, que es www.angelventures.vc. Angelventures.vc. Ok. De British Columbia. ¿Por qué BC? De Venture Capital. Ah, sí, claro. Sí, VC. Bueno, es que con mi acento No, está bien, está bien. mi acento español, pues... Amaya, 3 recomendaciones para aquella persona que hoy esté dudando si emprende o no emprende. A ver, pues que hablen conmigo. Yo estoy, o sea, sí de verdad que estoy muy abierta. Lo mismo, o sea, yo cuando entré a VC fue en un momento de mi vida que dije, quiero impactar, volvemos al tema del impacto, pero me gusta impactar y creo que a mí VC me deja conectar con las personas, lo que hablábamos, ¿no? A mí me gusta entender quién es la persona más que qué hace, entonces desde un punto de vista humano me gustaría poder ayudar a más personas que estén en dudas de si emprender, por qué no, o qué les falta. Entonces, feliz de tener una llamada con esas personas que estén en duda de si emprender o no. Entonces, primero, pues eso, contactarme. Lo segundo, diría que hay que arriesgarse. La vida es muy corta, hablando de los temas, entonces la vida es muy corta. Muy bien. Creo que a veces nos pensamos mucho las cosas y no arriesgamos, ¿no? O la mente tiende a ponerse en escenarios más pesimistas que positivistas. Entonces, en el momento en el que haces ese cambio de mindset y decides, o a veces tenemos miedo incluso a tener éxito, ¿no? O sea, no, como el quitar ese miedo más que al fracaso, porque yo creo que a veces también está el miedo a tener éxito, entonces yo diría que hay que arriesgarse. Y si se falla, pues no pasa nada, ¿no? Al final todo deja un aprendizaje. Probablemente el segundo emprendimiento lo harás mucho mejor. Entonces, para mí hay que arriesgarse. Y el tercero, ¿qué tercer consejo daría? Creo que es rodearse de las personas adecuadas. Creo que no me acuerdo qué libro leí, que es impresionante, ¿no? Como las 5 personas con las que más te rodeas son las que te definen. Entonces me pareció como que tiene mucho valor a la hora de tú también elegir de qué personas Te vas a rodear. Exactamente. Maravilloso. Amaya, otra vez, muchísimas gracias, señores. Nos vamos. Gracias. Gracias, Amaya. Gusto tener. Igualmente. A todos ustedes, espero que este episodio cargado de emprendimiento les motive a sacar esas ideas que traen y quizás tengan éxito. Busquen a Maya, ella les podrá orientar perfectamente para saber si tiene oportunidad en el mercado. Nos vemos en un próximo episodio de Antes de Morir.